De forma lógica pensamos que dentro de nuestra libertad de pensamiento tenemos el control de las elecciones que tomamos en nuestras vidas, porque al final nosotros somos quienes deciden qué somos o cómo hacemos lo que hacemos, ¿cierto? La respuesta complicada es que no todo en esta vida es del todo lógico. Pero a ver, iniciemos desde el inicio y acompáñame a sentar unos números muy simples para ponernos propiamente en situación. Si bien es verdad que no podemos calcular de forma precisa y exacta la cantidad de información que el cerebro procesa a lo largo del todo el día, como si se tratara por ejemplo de una computadora convencional, para darnos una idea de cuántas decisiones tomamos a lo largo del día, sí podemos, y de hecho se han realizado estimaciones formales que podemos ocupar de forma representativa en este caso para ayudarnos a debatir más propiamente con algo más sólido. Anteriormente se consideraba que el cerebro humano puede almacenar alrededor de 2.5 petabytes, o lo que es equivalente a 2.5 millones de gigabytes de datos de información. Para darnos una idea un poco más clara con un ejemplo un poco simplista, tomemos en consideración GTA V, que pesa alrededor de 100 gigabytes. Podría ser almacenado un promedio de 25,000 veces dentro del cerebro. Pero bueno, esto fue hace muchísimo tiempo. Actualmente se sabe que la mente humana no almacena información de la misma forma que una computadora, ya que ésta almacena datos en un sistema binario que es de ceros y unos. Cada celda en este caso puede tener solo una de esas dos posibilidades. Sin embargo, la sinapsis humana cambia diametralmente esta consideración. No responde a la misma limitación binaria. Cada sinapsis puede tener muchos niveles de intensidad, no solo 0 y 1. Las neuronas disparan en patrones, no tan solo en bits individuales, y la información se guarda en redes complejas, no en simples archivos numerados. Y ahí es donde entra lo más potente de todo esto. Hay alrededor de 500 billones de sinapsis en la mente humana. Eso dispara la capacidad teórica a niveles absurdos. Considerando estos nuevos números, GTA V podría ser almacenado hasta 12.5 millones de veces dentro del cerebro. Y eso, por no decir que en realidad son números muy modestos, porque podría ser muchísimo más. Está claro que estos números no representan la cantidad de información que poseemos de forma nativa, porque podemos poseer menos o más, sino que solamente ponemos el dedo mínimamente en la capacidad macro que tiene nuestra mente para resguardar información. Ahora bien, tomando estos números podemos calcular que el cerebro procesa alrededor de 11 millones de bits por segundo. Sin embargo, de toda esa enorme cantidad de información, solo entre 40 y 50 bits llegan a ser información consciente. El resto es completamente información que sale del control de nuestra mente, de nuestra conciencia al menos. Si llevamos esto a un día completo, tenemos que en un día completo estamos generando aproximadamente 100 gigabytes de información procesada. Es como si programáramos todo GTA todos los días. Ahora bien, si hacemos el cálculo únicamente con los números de la parte consciente de nuestra mente, nos da un total de tan solo 0.5 megabytes al día. Y esto es justamente lo que es más impactante. De los 100 gigabytes de información que procesa todo tu cerebro diario, tan solo 0.5 megabytes son información consciente. Esto equivale a aproximadamente el 0.0005% de toda la información procesada. En palabras simples, tu cerebro está procesando cantidades masivas de información todo el tiempo, pero tú solo eres consciente de una fracción mínima de toda esta información. El resto ocurre tan solo en segundo plano, filtrando, interpretando, dictando decisiones sin que te percates. ¿Te das cuenta acaso del absurdo? Esto nos pone en evidencia clara ante una realidad muy incómoda. Lo que conscientemente decidimos, en realidad fue decidido por procesos y consideraciones tan profundas dentro de nosotros, que ni siquiera tocaron el filtro del juicio. Si somos brutalmente simples, somos el producto de las miles de millones de causas que nos anteceden y conforman como individuo. No somos de modo alguno dueños de quienes somos, no de la forma que creemos al menos.
Como si fuéramos césped en el suelo, somos arrastrados por el viento de nuestra inconsciencia, moviéndonos de un lado a otro. Somos una película completa con miles de personajes y escenarios sucediendo y coexistiendo en el mismo instante. Pero en realidad, todo sucede tras un telón oscuro. Es como si fuéramos los directores de un show de teatro que hace muchísimo tiempo ha dejado de ser dirigido y ahora solo ha tomado vida propia. El experimento de Benjamin Libet. En los años 80, Benjamin Libet diseñó un experimento muy simple. Consistía en tomar a una persona y pedirle que moviera la mano de forma voluntaria cuando él quisiera, con el fin de metricar de forma precisa el fenómeno de la elección. Durante este proceso se medía y registraba su actividad cerebral naturalmente con electrodos, y a la hora de decidir mover la mano, el participante debía indicar de manera precisa y exacta en el momento en que él sentía que había tomado la decisión. Lo intrigante que reveló el experimento es que el cerebro empezaba a prepararse para la acción entre 300 y 500 milisegundos antes de que la persona fuera consciente de su elección, o al menos de que hayan declarado haber tomado la decisión. Las implicaciones son profundas porque tocan algo muy básico. ¿Realmente decides tú? ¿O solo te enteras de lo que tu cerebro decidió por reflejos inconscientes? La idea clásica es que piensas, decides y entonces actúas. Pero Libet sugiere más bien que el cerebro decide e inicia el movimiento, tú registras el estímulo de la decisión y solo entonces actúas. Por lo que la concepción de conciencia redefine completamente su papel de controlador a un simple observador. La paradoja del libre albedrío. Entonces no hay responsabilidad. ¿Todo es determinismo? ¿Qué sucede entonces con la capacidad de dirigir nuestra vida? En rigor no podemos afirmar que poseemos el control total de decisión en nuestras propias vidas, pero entonces, ¿todo es un sinsentido? ¿Nada de quienes somos proviene de nuestra responsabilidad? Bueno, la realidad es que los matices son tan importantes como la verdad misma, y aquí hay algo que pocas veces se entiende con claridad. Debemos recordar que nunca nos enseñaron a pensar en matices. Nuestros padres de hecho nos enseñaron que las cosas son básicamente blanco o negro. Nos entregaron totalismos, verdades absolutas, inapelables, sostenidas por la autoridad de ellos mismos, de quienes las decían, no por la solidez de lo que decían, simplemente porque eran nuestros padres y ellos tenían la razón, ¿o no? Bajo este modelo aprendimos que el mundo funciona en blanco y negro, bueno o malo, que las cosas son o no son, y que afirmas con rigor o mejor no afirmas. Nadie nos enseñó a dudar de lo que éramos o cuestionar si quizá algo no era del todo blanco o no era del todo negro. Al contrario, nos enseñaron a construir nuestra identidad sobre certezas que jamás fueron cuestionadas debidamente. Así nos volvimos esclavos de nuestros maestros y posteriormente de nosotros mismos, porque hoy ya nadie nos dice cómo comportarnos. Ahora somos nosotros quienes definimos nuestros propios modos. Pero la ignorancia no da luz y sabiduría. Un argumento construido sobre premisas falsas nunca podrá arrojar una conclusión verdadera. La mentira no da luz, solo da más mentira. Y entonces nuestra única esperanza no es creer que tenemos el control, sino afinar el juicio y dudar. Dudar sistemáticamente de todo lo que creemos saber. Que la primera respuesta siempre sea cuestionada y que el cuestionamiento mismo también sea cuestionada. La posibilidad de decidir existe, pero no como siempre hemos creído. No es una fuerza que nos permite elegir de forma autónoma, es la capacidad de dudar. Y en la duda hay mucho espacio de crecimiento. Somos el resultado de incontables conclusiones que fueron dadas por sentado y hoy nos conforman como individuos. No somos autónomos como siempre hemos pensado, pero tampoco somos un producto imposible de cambiar. Dentro de nuestra estructura racional, contamos con la capacidad de transformar nuestros estados mentales. No de forma absoluta, pero sí de forma consistente. Avanzar es mucho más complicado que tan solo dejarse arrastrar. Vivimos dejándonos llevar por el constante movimiento oscilatorio de nuestras impresiones sensibles. El nivel de conciencia no es una estadística de qué tan espiritual eres en el marco de la energía, sino que representa la cantidad de procesos inconscientes que puedes percibir de forma sistemática. Inicialmente, el caos sin forma es absoluto, pero en el camino encontramos las herramientas que nos posibilitan forjar una nueva métrica con la cual poder medir nuestra realidad. La idea de que cambiando nuestra forma de pensar modificamos nuestra vida proviene precisamente de esta concepción, ya que si en última instancia nos movemos por instinto, entonces debemos construir un instinto más afilado que nos permita no solo cuestionar, sino ser capaces a largo plazo de reestructurar sistemáticamente nuestra narrativa interna, accediendo a parajes mentales insólitos donde se forman las inclinaciones personales mismas que nos definen.
Somos universos alterables de incontables conexiones sinápticas. El entendimiento de nuestro condicionamiento no es solo una razón para sufrir y perder la esperanza. Todo lo contrario. Aquel que entiende su condicionamiento puede hacer evidentes verdades que antes no existían. Este mundo pertenece a quienes profundizan en sus incoherencias y construyen sobre ellas verdades estables. Hagamos consciente lo inconsciente y entonces dejamos de repetir los mismos patrones una y otra vez que consideramos como nuestro destino.